pensamiento celestial. Felicidad. Se dice que la felicidad es un estado agradable y de satisfacción que podemos sentir tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. La ciencia dice que sentir felicidad puede ayudar a reforzar las defensas en nuestro cuerpo y por tanto puede prevenir enfermedades. Así que si sabemos por nuestra propia experiencia lo bonito que es sentir felicidad, ¿por qué no procurar que nuestros hijos e hijas sean felices? Que sus vidas sean de experiencias bonitas y de bellos momentos. Se lo merecen, porque son lo que más queremos. Un mensaje de la Oficina Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia de este municipio. Licenciada en Psicología Leslie Cardona y Haroldo Josué. Soy Heidi Lucrecia López Velázquez, coordinadora de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Tejutla. Y en esta oportunidad estamos desarrollando el tercer programa con el nombre Protegiendo desde casa a la niñez y adolescencia. Gracias a todos los medios de comunicación que están llevando a cabo la transmisión, en especial a Esmeralda Visión y también a la página de Facebook de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia. Quiero darle la bienvenida a la licenciada en Psicología y le pido que se presente, que salude a la audiencia. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Leslie Cardona y hoy vamos a estar platicando sobre la formación de la personalidad en niñez y adolescencia. Y también Haroldo Josué. Muy buenas tardes, yo me llamo Haroldo Josué Velázquez López y vengo a participar en el programa La Niñez y Adolescencia. Como es de conocimiento, en el segundo programa estábamos hablando sobre la personalidad y en la sesión anterior nos comentaba la licenciada Leslie cuál es la influencia que tienen los padres sobre la personalidad de los niños y del cual quisiera que ella nos pudiera comentar un poco más sobre ese tema. Sí, claro, vamos a continuar platicando un poquito sobre la personalidad, que definitivamente es un tema muy importante. Si nosotros como adultos, por ejemplo, o si los niños llegan a observar en los papás una actitud que ellos puedan tener o lo que mamá hace frecuentemente en casa o lo que papá hace frecuentemente en casa, nosotros como adultos llegamos a repetir esas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, una niña que vea a su mami estar constantemente en el espejo, arreglándose, maquillándose, cuando ella llega a la adolescencia o a una edad adulta, va a ser muy común ver que la niña tenga también estas actitudes, ¿verdad? Porque como hijos vemos lo que los padres hacen y nosotros también lo hacemos. Entonces, cuando un bebé llega a un hogar, entra a formar parte de una familia, donde cada miembro interactúa y con todos los demás, aprende de todos los demás influyen dentro de este nuevo miembro de la familia. Los padres llegan a transmitir a los hijos sin necesidad de hablar, desde que son bebés, y es muy increíble, pero un papá, desde el momento que le está cambiando un pañal a un bebé, le va a transmitir esa seguridad o inseguridad, ¿verdad? Hay papás que hacen bromas cuando están cambiándole el pañal al bebé. Sin embargo, esto también llega a afectar al bebé, a su personalidad. Entonces, sin necesidad de que ellos hablen, le transmiten a los hijos. No digamos con las palabras, ¿verdad? Que el lenguaje es una poderosa herramienta que tenemos como seres humanos, donde se expresa, ¿verdad? Como personas nos podemos expresar gracias al lenguaje verbal. Y los padres también con ello pueden transmitir lo que piensan, lo que sienten. Y pues es muy importante que los padres sean muy cuidadosos con los hijos, en gran parte, ¿verdad? En no solo lo que están sintiendo, sino cómo lo están expresando hacia los hijos, porque cuando un niño es pequeño,
uno de los mayores deseos siempre, siempre va a ser parecerse a papá en niños y en niñas, ¿verdad? Parecerse a mamá o hacer lo que a ellos les gusta que el niño haga. La manera de actuar que el niño tendrá en el futuro, cuando el niño, o sea, quiera cumplir uno de sus mayores deseos, siempre va a ser parecerse a papá o parecerse a mamá. Entonces, influirá mucho en la personalidad, cómo como padres vayamos a actuar, la forma en que hablamos entre nosotros como adultos, también va a influir en nuestros hijos. Y las actitudes que tomemos frente a nuestros hijos, pues también van a influir bastante. Qué interesante, licenciada Leslie, ese tema. Y en base a eso también me surge otra interrogante, ¿verdad? ¿Qué trastornos de personalidad surgen entonces en la infancia? Va tomando en cuenta todo lo que usted ya nos ha dicho. Sí, pues surgen bastantes trastornos, ¿verdad? Los vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de ellos podemos mencionar el trastorno de la ansiedad generalizada. Este trastorno, pues como lo dice, es mucha ansiedad que surge en los niños. Al principio pareciera ser una ansiedad normal, son preocupaciones de niños, ¿verdad? Las tareas, los exámenes, los amigos. Sin embargo, esta preocupación surge a ser una preocupación extrema y es donde llega a convertirse en un trastorno, porque los niños empiezan a preocuparse excesivamente en lo que la mayoría de los niños puede pensar de ellos, en cumplir con las tareas de la escuela, del colegio, en los exámenes, ¿verdad? Se pueden ver niños que se ven demasiado estresados porque les causa mucha ansiedad un examen, a veces hasta se enferman, a veces hasta se ponen a llorar, porque es demasiada la presión que puede surgir. Otro trastorno que también es de ansiedad, que se deriva del trastorno de ansiedad, es la ansiedad por separación. Entonces, pues un niño es muy normal que cuando es pequeño quiera estar solo con mami o de pronto solo con papi, ¿verdad? Solo con mami y con papi, y es muy difícil que se vaya con un desconocido o con una tía, ¿verdad? Es normal porque no los conoce. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, tiene que dejar ese apego hacia mami y hacia papi y empiezan a conocer otras personas, les interesa socializar en la forma en que ellos lo hacen con otras personas, con otros bebés, con otros niños. Sin embargo, los niños que tienen este trastorno de ansiedad por separación no logran crear vínculos con otras personas, solo quieren estar con mamá, con papá o con el encargado, ¿verdad? Quien los ha criado desde niños. Entonces, ahí es donde ya se podría decir que es un trastorno por ansiedad de separación. También tenemos otro que es el de fobia social, también se conoce como trastorno de ansiedad social. Este se conoce porque los niños tienen mucho miedo a poder pensar o decir a poder expresar lo que piensan. Les da temor que puedan ser el centro de atención de los demás. Les da temor hablar porque puede haber mucha vergüenza para ellos. Entonces, es mucho temor hacia la sociedad, digamos, ¿verdad? Y no les gusta, como ya se mencionó, ser el centro de atención, no quieren que los demás se fijen en ellos, evitan en la escuela o en el colegio levantar la mano cuando hay una pregunta, ¿verdad? Y aunque ellos se lo sepan, hay miedo a responder. También se ponen congelados o nerviosos cuando alguien les pregunta algo, simplemente no responden y puede ser que sí sepan la respuesta, pero es el mismo temor o esa misma fobia social que ellos tienen que no les permite poder expresarse bien. Dentro de estos también siempre de la ansiedad tenemos el mutismo selectivo, ¿verdad? El mutismo es que un niño no platique, de pronto en casa sí platica, con mamá, con papá, con los hermanos que conoce sí platica, pero con los desconocidos no platica, o le dicen salude mijo, y no saluda, ¿verdad? Porque no puede, quizás no es que él no quiera,
sino que no puede hablar en público, no puede hablar en la escuela, no puede expresarse con la maestra y únicamente con sus mejores amigos, si llega a establecer un vínculo con mejores amigos, ¿verdad? Entonces, ese es el mutismo selectivo. También tenemos la fobia específica, ahí se derivan muchos tipos de fobia, ¿verdad? Por ejemplo, aracnifobia y todas las fobias que podríamos mencionar. Es normal que un niño al principio pues le tenga miedo a un animal, a un insecto, a la oscuridad, que de pronto tenga miedo en la noche porque puede haber un monstruo, ¿verdad?, que esté ahí en la esquina, a los truenos, a la lluvia. Sin embargo, también a medida que el niño va creciendo, deja esa fase de fantasía de niño y empieza a reconocer la realidad, ¿verdad? Empieza a reconocer que si hay un ruido en la cocina es porque de plano algo se cayó y no porque precisamente haya un monstruo escondido en la cocina. Sin embargo, cuando se da la fobia es que este niño no puede superar entre la fantasía, la realidad y tiene demasiado miedos, incluso, ¿verdad?, a las agujas, a las inyecciones, y es algo que a veces como padres nos preocupa porque decimos, no entiendo por qué tiene tanto miedo a este animal o a un ratón o por qué le tiene miedo a las inyecciones y nunca le pasó nada, ¿verdad? Sin embargo, es debido a esta fobia específica que se va generando en ellos. Los signos y síntomas que se van generando en la ansiedad, por ejemplo, un padre o un maestro son quienes pueden detectar este tipo de ansiedad, ¿verdad? Porque son quienes están más son más cercanos a los niños o a los adolescentes. Por ejemplo, ¿verdad?, un niño se puede aferrar a los padres a la hora de ir a la escuela, llorar, y muchos hasta pierden clases o pierden el año, ¿verdad?, por esta ansiedad que no quieren separarse de los papás. Se muestran muy asustados o muy alterados, se niegan a hablar del tema. Entonces son los padres y los maestros quienes pueden detectar más que todo los síntomas y los signos que existen. Entonces las causas de los trastornos de la ansiedad puede ser por la genética, ¿verdad? Si papá o mamá sufre de ansiedad, existe una posibilidad de que el hijo también lo vaya a heredar. También por química cerebral, ¿verdad? Porque los neurotransmisores que están ahí en nuestro cerebro no están funcionando bien, entonces también por eso se debe. Situaciones de la vida, ¿verdad?, problemas que pueden pasar a muy temprana edad, que hay niños que son vulnerados de sus derechos desde muy temprana edad, pues ahí también puede surgir la ansiedad. Y lo que venimos hablando, que es también por conductas aprendidas, ¿verdad? La ansiedad puede ser algo aprendido de un niño, ven que los papás, los hermanos o alguien cercano a la familia tiene mucho miedo o se comporta de una forma muy ansiosa, pues el niño lo va aprendiendo y lo manifiesta también. Dentro de los problemas o trastornos de la personalidad también surge la depresión. Me quedé en ansiedad, ¿verdad? Porque de la ansiedad se desprenden también muchos trastornos. Ahorita pasamos a la depresión. Tristemente, ¿verdad?, cada año aumentan más los números de niños con problemas de depresión o diagnosticados con depresión. Y pues ellos nos comunican, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta de una persona o de un niño que tiene depresión porque se muestra muy infeliz, siempre está irritado, no tiene ganas de hacer nada. La mayoría de ellos reaccionan de una forma muy inesperada, ¿verdad? Como quizás antes no eran así, pero ahora reaccionan de una manera completamente diferente a quien yo conocía. Entonces, sin embargo, estos cambios que ellos están teniendo es para que ellos puedan adaptarse a esta situación por la cual ellos están pasando. Entonces, los síntomas que se pueden mencionar dentro de la depresión son estado de ánimo irritable o triste, ¿verdad? Por cualquier cosa que se les dice, lloran, ya no juegan, siempre están quizás en la cama, no quieren hacer nada,
o se sientan nada más y están como que viendo al vacío nada más, ¿verdad? Pérdida o el interés hacia lo que a él le gustaba mucho. Quizás le gustaba mucho jugar fútbol, ahora ya no. Le gustaba jugar mucho a los carritos, pero de pronto le dejó de gustar y ya solo quiere estar solito, ¿verdad? Pierden el interés. También cambios en el apetito. Hay niños que lo manifiestan con pérdida del apetito, niños que lo manifiestan con demasiado apetito, ¿verdad? Empiezan a comer y a comer y a comer y es un cambio repentino. También cambios en el sueño se puede ver como o duerme mucho, casi todo el día durmiendo y no sabemos de dónde se cansa tanto, ¿verdad? Pasa casi todo el día durmiendo o padece de mucho insomnio. Quizás no puede dormir toda la noche, duerme 3 horas, que no es normal en un niño, ¿verdad? Un niño de 8 a 12 horas es lo normal que duerma. Entonces ahí se va viendo también los cambios que hay en el sueño. También cambios psicomotores, ¿verdad? Y eso a veces nos identificamos también nosotros porque no puede estar tranquilo el niño, ¿verdad? Y no sé si han visto a adultos que también lo demuestran, ¿verdad? Están sentados y no pueden dejar de mover las piernas o dejar de mover el dedo o pues hacen ahí un movimiento, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en los niños. Ese cambio psicomotor es que no puede estarse quieto, no puede sentarse y estar con todo su cuerpo así tranquilo, sin ningún movimiento. También tienen muchos pensamientos de inutilidad, ¿verdad? Se sienten inútiles, se sienten culpables, se sienten todo el tiempo fatigados, cansados, sin energía. También tienen dificultad para concentrarse. El rendimiento académico, pues por lo mismo se ve afectado y vienen para abajo esas notas, ¿verdad? Entonces, también los factores de riesgo o que pueden poner en riesgo a que un niño pueda sufrir de depresión también es algo ambiental. El ambiente que la familia pueda proveerle al niño también va a causar esa ansiedad. Es temperamental, dependiendo del temperamento del niño, también así va a ser el más vulnerable a sufrir de depresión. Por genética, ¿verdad? También si un padre es depresivo, pues también se va ahí dentro de la herencia. Y tenemos otro que es el trastorno de oposición desafiante. Y este es en niños también, en adolescentes. Y como se escucha, ¿verdad? El niño se opone ante todo lo que le digan, desafía todo lo que le digan. Y esto puede ser con papá, con mamá o con cualquier figura de autoridad. Siempre se va a comportar de una manera desafiante. El trastorno pues también se caracteriza por explosiones de cólera del niño, ¿verdad? Hay momentos en los que se enoja demasiado y que no es normal ver en un niño, ¿verdad? Porque un niño normalmente se le enseña hay que respetar a los mayores, pero un niño con el trastorno desafiante tiene la capacidad de maltratar, de insultar a una persona de autoridad y que quizás nos dejaría como hasta asustados, ¿verdad? Ver cómo un niño puede tratar o expresarse de esa manera. Sin embargo, es algo normal dentro de ese trastorno. No puede controlar sus impulsos, pierden el control. Dentro de los síntomas está que pierden la paciencia de manera inusualmente rápida, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que se les dice les molesta y explotan. Ignoran o se rebelan en contra de las reglas, ya sea en casa, en la escuela, en la iglesia, en todos lugares donde puedan haber reglas, pues ellos siempre tratan de romperlas. Acusan a otros de los errores que ellos mismos hacen, ¿verdad? Si yo hice esto es porque tal persona me hizo hacerlo, porque tú me hiciste hacerlo, porque tú me enojaste y yo hice esto, ¿verdad? Tienen la tendencia de siempre querer molestar a las demás personas o a los demás niños y su comportamiento siempre es destructivo, impulsivos, se niegan a cooperar de manera reflexiva, ¿verdad? Con ellos no se puede sentar y pedirle que nos ayude a realizar cierta actividad y a explicarle el por qué
simplemente no nos va a escuchar y va a tratar de romper esas reglas. Hay otro que también es muy famoso, otro trastorno, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido como el TDAH. Esta es un trastorno o una afección crónica, ¿verdad? Esto se da desde la niñez, pasa a la adolescencia y pasa incluso hasta la edad adulta. Entonces el TDAH incluye una combinación de problemas, tanto como la dificultad de mantener la atención, como hiperactividad, ¿verdad? Siempre el niño, el adolescente o el adulto tiene que estar en movimiento, no se puede sentar a esperar con paciencia porque no se puede, siempre tienen un comportamiento impulsivo. Los niños con TDAH siempre van a tener dificultades, o en su mayoría, dificultad con el autoestima. Las reacciones problemáticas y el bajo rendimiento escolar les van a afectar también. Los síntomas, en su mayoría, van disminuyendo con la edad. Los síntomas que se pueden dar dentro del TDAH, pues se divide en 3, ¿verdad?, que puede tener, y de estos 3 se van desplegando otros, que la primera es la falta de atención predominante. Entonces puede haber un niño con TDAH que únicamente va a tener falta de atención. La mayoría de los síntomas corresponden a esto, ¿verdad? Ellos no pueden poner atención, no son capaces de prestar minuciosa atención, les cuesta mantenerse centrado en las tareas o en lo que se le pide que hagan, tiene muchas dificultades para seguir instrucciones en la escuela o en casa, tiene dificultades para terminar esas tareas, ¿verdad? Quizás las va a empezar, pero se va a aburrir y ya no las va a querer terminar. Tiene problemas para organizar sus tareas o sus actividades, evita o le disgustan las actividades que requieren de mucha concentración. Entonces, él lo que más quiere son actividades físicas más que de concentración, ¿verdad? A un niño no se le puede poner a hacer un rompecabezas de unas 20 piezas a un niño de 6 años con TDAH, porque se va a aburrir, no le va a gustar y las va a dejar ahí, se va a poner a saltar y a hacer otras cosas, porque se distraen con mucha facilidad y ese es otro factor, ¿verdad? Se distraen fácilmente. También se les olvida hacer unas actividades diarias que se le asignen en casa, ¿verdad? Esas actividades que a veces mami o papi requieren, pues es común que se le olvide hacer su cama en la mañana y no es porque no quiera, se le olvida. También dentro de estas está la conducta impulsiva. Hay quienes tienen únicamente esto, falta de atención, y hay quienes tienen la conducta impulsiva. La mayoría de estos síntomas son hiperactividad e impulsividad. Entonces están inquietos, siempre están dando golpecitos con las manos, con los pies, o están como que brincando en el asiento. Les cuesta permanecer sentados en el aula, en casa, a donde quiera que vayan, ellos no pueden estar sentados. Siempre van a necesitar estar en constante movimiento, van de un lado a otro, en casa, ¿verdad? A veces corriendo, y las mamás dicen que pareciera que nunca se les acaba la batería porque pasan corriendo de un lado a otro y de un lado a otro y de un lado a otro, o empiezan a treparse, ¿verdad? Se empiezan a subir a muebles, empiezan a subirse a las ventanas y siempre andan buscando la forma de estar en movimiento. Tienen problemas para jugar o realizar actividades tranquilas. Cualquier juego de mesa para ellos va a ser algo aburrido. Siempre hablan demasiado, cuesta detenerlos, dan respuestas apresuradas e interrumpidas a quien hace las preguntas, ¿verdad? Una persona empieza a preguntarles algo y ellos rápido interrumpen y no dejan que se termine la pregunta. Y a veces responden mal por lo mismo, porque nunca terminan de escuchar la pregunta. Tienen dificultades para esperar su turno, no se puede poner a hacer una filita porque quiere pasar rápido, ¿verdad? Porque para él es muy desesperante esperar un turno, esperar que pasen 10 niños antes que él, es muy desesperante. Interrumpen conversaciones que puedan tener los adultos o juegos que puedan estar teniendo otros niños, también los van a interrumpir. Y luego está también el TDAH combinado, que es un niño que pueda ser hiperactivo y que pueda tener falta de concentración.
¿verdad? Entonces ahí está también el combinado. Las causas, pues realmente en el TDAH son bastante desconocidas. Se cree que es más que todo influye la genética, y con la genética influye también el medio ambiente que le puedan dar los padres, ¿verdad? También tenemos otro que se da en niños, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y pues son niños que tienen pensamientos muy recurrentes, muy constantes, de tengo que hacer la tarea, y empiezan a hacer la tarea y se obsesionan con hacerla, ¿verdad? Niños que les pasan pensamientos de cosas o tareas que tienen que hacer y empiezan a hacerlas constantemente pensando que así ese pensamiento se va a detener. Sin embargo, ese pensamiento no se puede detener. Entonces, pertenecer a una persona que pueda tener o que pueda ser una persona obsesivo-compulsivo es tener obsesiones, tener compulsiones, ¿verdad? Se pueden tener ambas. Los ejemplos o los comportamientos que se pueden llegar a tener es tener pensamientos, impulsos o imágenes mentales no deseadas que ocurren una y otra vez, y esto nos viene a causar angustia y ansiedad. También tener que pensar en algo o decir algo y una otra vez. Por ejemplo, contar cuando están esperando, ¿verdad? A veces empiezan a contar del 1 al 100, terminan del 1 al 100 y vuelven a empezar del 1 al 100, cuentan los pasos, o tener que doblar cierta cantidad de ropa, tener que limpiar cierta cantidad de veces mi cuarto, tener que hacer mi cama cierta cantidad de veces, ¿verdad? También tener que hacer algo y una otra vez, como ciertas reglas. Entonces, eso es donde se ve reflejado el obsesivo compulsivo. Y esos son algunos de los que podríamos mencionar en los trastornos que se pueden dar en la infancia. La ayuda que se puede dar al hijo, pues buscar definitivamente ayuda profesional y trabajar de la mano con el terapeuta, ¿verdad? Que en algunos casos es necesario también que se pueda dar la ayuda de un psiquiatra, ya que el psiquiatra pues nos puede dejar medicamentos, ¿verdad? Que nos ayude a ir bajando esos niveles de ansiedad que puede hacer, por ejemplo. Entonces, trabajar de la mano ya sea con el psicólogo, con el psiquiatra, pero los papás siempre tienen que estar ahí en esa primera línea. Gracias, licenciada. Usted nos está hablando de 5 trastornos de la personalidad, ¿verdad?, que afectan a los niños, y seguramente muchos de nosotros los padres de familia no conocemos esos trastornos, cómo se dan, cómo los podemos reconocer con nuestros niños, pero también quisiera saber si estos trastornos surgen después en la adultez, en qué les afecta ya cuando ellos son adultos, porque si bien sabemos que ellos cuando son niños tienen diferentes personalidades, y ahorita lo conocemos ya 5 trastornos que usted nos ha mencionado, pero ¿esto qué les va a afectar a ellos cuando sean ya adultos? Claro, sí, en la adultez pues se van hasta multiplicando estos trastornos, ¿verdad? Si no son tratados a tiempo. En la adultez muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, o bueno, quizás a veces ni nos vamos a dar cuenta y vamos a creer que la forma en que actuamos, que pensamos, es completamente normal. Y hasta después, con el tiempo, nos vamos a dar cuenta que realmente no es normal, ¿verdad? No es normal cómo nos movemos dentro de la sociedad. Entonces, dentro de estos tenemos siempre, ¿verdad?, a raíz de algunos trastornos que podemos presentar en la infancia, pues también tenemos como consecuencia estos, que podría ser el trastorno paranoide de la personalidad. Esto es tener mucha desconfianza o sospecha de otras personas, creyendo que nos quieren lastimar o que tienen motivos, ¿verdad?, para juzgarnos. También tenemos otro que es creencia injustificada y que los demás quieren únicamente dañarnos o engañarnos. También tenemos
Se tiene la creencia injustificada de la lealtad o de la fiabilidad. Creemos que todas las personas no son leales a nosotros o que no son fieles a nosotros. De los comentarios también, ¿verdad? Se cree, hay muchas personas que no pueden ver a dos personas platicando en secreto, que rápido piensan que están hablando de ellos. Tendencia a guardar mucho rencor. O en la adultez, ¿verdad? También se tiene mucha sospecha injustificada o recurrente de que la pareja, el esposo, es infiel, ¿verdad? Y no hay razones para dudar de ello. Esto es respecto al trastorno paranoide de la personalidad. También tenemos el esquizoide de la personalidad. Esto es tener falta de interés en relaciones sociales, no nos interesa tener amigos, no nos interesa tener ni siquiera conocidos o por lo menos saludar al vecino, ¿verdad? Preferimos estar únicamente solos. Aptitud limitada a las emociones, no nos gusta demostrar nuestras emociones hacia los demás, no pasamos de un hola y un adiós, no nos cuesta tener una relación de pareja por lo mismo, porque no queremos sentir esas emociones de por ejemplo, de amor que pueda surgir, enamoramiento. Es una incapacidad de disfrutar la mayoría de las actividades que se puedan hacer. Todo lo que hacen, lo hacen sin ganas, todo lo que tratan de emprender siempre es desganados, ¿verdad? Hacen su trabajo porque lo tienen que hacer o estudian lo que estudian porque lo tienen que hacer y no porque les guste, no por placer. Aparentan ser distantes o diferentes con los demás, ¿verdad? Cuando hay un grupo social, siempre son los que se van hasta el fondo, los que no platican con nadie, porque no muestran interés en los demás. También tenemos otro trastorno que es el esquizotípico de la personalidad. Se ve afectado en la forma de vestirse, en los pensamientos que tiene la persona, las creencias, los discursos que puede dar o las conductas. Siempre lo perciben todo como algo extraño. También pueden tener ideas delirantes, ¿verdad? Porque escuchan que alguien les susurra el nombre, escuchan voces o ven escenas que no están sucediendo en la realidad. Siempre tienen una ansiedad social, quiere decir que les cuesta relacionarse con las demás personas. A veces cuando tienen que hablar con alguien, aunque no les guste, van a sudar, van a sentir esas maripositas que sentimos cuando estamos enamorados, ¿verdad? Ellos, aunque no estén enamorados de alguien, sienten esa sensación de nerviosismo, de inseguridad cuando van a hablar con alguien desconocido. Siempre tienen respuestas indiferentes ante las demás personas o respuestas inadecuadas, ¿verdad? Cuando alguien les expresa, por ejemplo, una emoción de, ay, hoy estoy triste, ellos pues no perciben eso, ¿verdad? No tienen esa empatía, sino es, bueno, feliz día, ¿verdad? Entonces uno se queda como, ay, pero acabo de decir que estoy triste, ¿verdad? Ellos no pueden, siempre van a tener una respuesta indiferente a la expresión de emociones que los demás podamos tener. También se tiene el trastorno de la personalidad antisocial, y esto, como lo dice, ¿verdad? Tienen una gran indiferencia hacia las demás personas, no les interesa hacer amistades, tienen problemas legales recurrentes, ¿verdad? O sea que ellos siempre van a tener problemas con la ley, tienen un comportamiento agresivo, un comportamiento violento, y esto se va a dar muy seguido con ellos. Tienen indiferencia hacia la seguridad propia y la de los demás, conducta impulsiva, irresponsabilidad constante y falta de remordimiento por el comportamiento propio, ¿verdad? Ellos pueden hacer cosas que puedan dañar y nunca van a tener remordimiento. Entonces, en este trastorno se ve muchos asesinos, ¿verdad? Porque ellos pueden asesinar a gran cantidad de personas y nunca les va a dar remordimiento. También
Está el trastorno límite de la personalidad. Yo podría decir que está bastante asociado a la infancia, ¿verdad? Más que todos los demás, yo podría personalmente decir esto. Se tiene una conducta impulsiva y riesgosa, no les importa las consecuencias de las actitudes que ellos puedan tener. También tienen una imagen personal inestable, una imagen frágil, tienen relaciones inestables, ¿verdad? Son personas que pueden tener muchas relaciones amorosas, pero nunca logran tener ese vínculo con una persona, nunca, ni siquiera ellos pueden entender el por qué no pueden estar con alguien, por ejemplo, más de 3 meses, más de 4 meses, porque rápido rompen esa relación. Tienen un temor intenso a estar solos o abandonados y por lo mismo terminan la relación una y otra vez, y son personas que no pueden estar solos una semana, sino que ya necesitan tener una nueva relación de pareja, porque eso los hace sentirse seguros. Siempre tienen un sentimiento de estar vacíos, un sentimiento de soledad, tienen ataques de ira frecuentes, se enojan demasiado. Y bueno, ya tendríamos también otro que es el trastorno histriónico de la personalidad, y este es completamente diferente, ¿verdad? Siempre anda buscando la atención de los demás, siempre quiere ser el centro de atención de los amigos, de la familia, que todo el mundo lo escuche. Cuando hay conversaciones, nunca deja que la otra persona cuente su historia, sino él siempre quiere contar su historia y resaltar ante los demás, ser visto por los demás. Son bastante drásticos, provocativos en lo que hablamos en el plano sexual, ¿verdad? Son muy provocativos, para siempre tratar de captar la atención. Fácilmente se pueden influenciar también, a pesar de que ellos siempre tratan de llamar la atención. Cualquier persona que quiera influenciarlos o manipularlos también lo puede hacer con facilidad. Se preocupan demasiado por la apariencia física. Siempre tienen un pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son, ¿verdad? Quizás una persona que apenas te conoce hoy, al siguiente día ya va a decir que ya son mejores amigos y va a empezar a contar todos sus secretos o sus intimidades, creyendo que la otra persona ya es su mejor amiga, cuando en realidad se están empezando a conocer. Y tenemos otro que también va al extremo, podríamos decir, que es el trastorno narcisista de la personalidad. Es una creencia de que es un ser demasiado especial. Es cierto que somos especiales, ¿verdad? Pero ellos sobrepasan a ese pensamiento de que ellos son especiales y que son más importantes que los demás, que valen más que los demás. Tienen fantasías sobre el poder, sobre el éxito y sobre la atracción, ¿verdad? Ellos se creen, podríamos decir, dioses del mundo y de la belleza, porque se creen el ser más bello del mundo. Tienen incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Tienen una exageración en los logros o en los talentos, o sea que alguien puede, por ejemplo, tocar guitarra, pero él puede decir que es el mejor tocando guitarra, ¿verdad? Tienen demasiada arrogancia, una expectativa de elogios y admiración constante. De alguna forma ellos son bastante manipuladores y hacen que la persona que está cerca de ellos o la pareja que está cerca de ellos siempre los esté elogiando, siempre les está diciendo o los esté admirando constantemente. Y también tienen una expectativa no razonable acerca de los favores y a menudo se aprovechan de las demás personas. Tienen envidia hacia los demás y creen que los demás lo envidian también a él. Y tenemos el trastorno de la personalidad por evitación, y es una persona que es excesivamente sensible hacia las críticas o hacia el rechazo. No soporta un rechazo, no soporta una crítica, siempre tienen el pensamiento o los sentimientos de ser inadecuados, de ser inferiores o de ser desagradables hacia los demás.
Tienen una evasión de las actividades laborales que evitan el contacto intrapersonal. Entonces ellos no pueden trabajar en equipo, ellos únicamente pueden trabajar estando ellos solos. Son bien inhibidos, o sea que no les gusta estar en contacto social, no les gusta hablar en público, son muy tímidos, tienen un aislamiento social, siempre van a preferir estar solos, evitan hacer actividades nuevas, siempre quieren hacerlo rutinario y también evitan conocer a personas extrañas, ¿verdad? Para ellos eso es salirse de la rutina, conocer a alguien extraño. Entonces, para ellos prefieren quedarse con su círculo de amigos haciendo lo que hacen a diario y ellos no se aburren de esa rutina. También tenemos el trastorno de la personalidad dependiente y es una dependencia excesiva que tiene una persona hacia otra, ¿verdad? Siente que si no está con esa persona no tiene el valor o no vale lo suficiente como para estar sola. También tienen una conducta sumisa y apegada hacia los demás, o sea que todo lo que le digan que haga lo va a hacer por esa misma dependencia que tiene hacia esa persona, porque cree que si no hace lo que esa persona le pide, la va a dejar. ¿Y qué va a hacer esa persona sin la otra persona, verdad? Tienen mucha falta de confianza en sí mismo, siempre necesitan que alguien los aconseje, no pueden tomar una decisión por sí mismos, sino que siempre necesitan tener que alguien les dé ahí como la seguridad de qué es lo que necesitan hacer. Nunca pueden realizar ellos o tienen mucha dificultad para realizar proyectos por la falta de confianza, ¿verdad? Para ellos también es muy difícil renunciar a un trabajo para ir en busca de un trabajo mejor porque no creen en sí mismos, no tienen esa confianza y tienen una tolerancia bastante alta hacia los abusos o los tratos inadecuados que pueden haber de otra persona hacia ellos. Siempre van a permitir, ¿verdad?, que una persona pueda abusar de la confianza, abusar de los favores, que ellos van a preferir hacerlo y someterse o ser sumisos que permitir que esa persona se aleje de ellos o los desapruebe. Y también aquí tenemos nuevamente el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, ¿verdad?, que también ya se mencionó que se da en la infancia. Gracias, licenciada, muy interesante conocer todo eso. También cómo los trastornos de personalidad afectan en la vida adulta, ¿verdad? Y como lo que usted nos mencionaba, existen personas con esos trastornos en nuestro medio, ¿verdad? O sea, sí podemos nosotros conocerlos y ya desde su experiencia usted ya sabe cómo es la personalidad de los adultos y cómo es que les ha venido influyendo. Ya para ir culminando, yo quisiera como que usted nos diera algunos consejos a los padres, a las madres de familia, cómo ayudarlos a ellos para que ellos puedan ver de sus hijos, ¿verdad?, apoyarlos en esos trastornos de personalidad. Y si ellos no lo conocían, pero tuvieron la oportunidad de escuchar el programa hoy, entonces ya saben cuáles son los trastornos que los niños presentan, ¿verdad? ¿Qué consejos podríamos darles? Bueno, los consejos que podríamos dar a los padres es primero revisar qué expectativas tenemos como padres hacia nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces tendemos a exigir ciertas cosas que no se adecúan a la realidad o a la edad de nuestro niño y les estamos exigiendo y les estamos pidiendo que ellos puedan llenar ese requisito que como padres creemos que es necesario. Debemos de ser consecuentes. ¿Será que hacemos lo mismo que decimos como padres? ¿O a nuestros hijos les decimos que hagan algo y nosotros hacemos otra cosa o hacemos lo contrario, ¿verdad? O quizás le decimos a nuestros hijos, no mintas porque no está bien que mintas y de pronto alguien llega a buscarnos y le decimos a nuestro hijo, ay, decirle que no estoy, ¿verdad? Desde ahí les estamos enseñando que está bien mentir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que les decimos que deben de hacer y con lo que nosotros también hacemos, ¿verdad? El ejemplo es
lo mejor que podemos darle a nuestros hijos para que ellos aprendan de nosotros. Y no podemos de igual forma gritarle o decirle a nuestro hijo que no grite en casa, cuando nosotros cuando los regañamos levantamos la voz rápido, ¿verdad? O les gritamos. También es importante que revisemos si decimos lo mismo que sentimos. Como se mencionó al inicio, pues nosotros podemos percibir cuando alguien está enojado solo con verle el rostro, cuando alguien está feliz, cuando alguien está triste. Los niños son iguales o son más perceptivos que uno de adulto. Entonces, ¿será que realmente estamos diciéndolo a nuestros hijos lo que sentimos? Porque a veces decimos, no estoy enojado, pero nuestro rostro nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces ahí viene esa inseguridad en los niños de, es que me está diciendo que no está enojado, pero yo veo su rostro que sí está enojado, ¿verdad? Entonces, siempre tener cuidado con eso para que no demostremos o enseñemos a los hijos esa contradicción que puede haber en nosotros mismos, ¿verdad? Que por un lado ven nuestro rostro o nuestros gestos que estamos enojados, pero que nuestro lenguaje le está diciendo que todo está bien. Esto puede confundir mucho al niño, ¿verdad? Entonces siempre tener mucho cuidado, cuidar nuestro lenguaje, la forma en que le hablamos a nuestros hijos, si somos capaces de darle un mayor lugar a expresar lo que nos gusta y ser cuidadosos también con las críticas que estamos dándole a nuestros hijos, ¿verdad? Si hay algo que él no puede hacer o que ella no puede hacer, pues está bien, ¿verdad? Enseñarle con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha ternura, cómo se pueden hacer las cosas. Si definitivamente no le sale, es porque quizás no está dentro de todas las inteligencias que hay, ¿verdad? Quizás no sea un fuerte dentro de nuestro hijo, ¿verdad? Quizás lo estamos poniendo a que haga algo artístico y nuestro hijo sea matemático, ¿verdad? Entonces no podemos exigirle algo que no va con la forma de ser de nuestros hijos. Y pues nosotros como padres, ¿verdad? Somos siempre el modelo en el que nuestros hijos se van a fijar. Debemos saber realmente cómo actuar, ¿verdad? No solo actuar por impulso, sino reflexionar y detenernos antes de actuar, porque ellos nos van a ver y lo más duro, digamos, es que ellos van a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Entonces siempre debemos, pues como padres, aprender a expresar nuestras emociones, a ponerle nombre a nuestras emociones, a la alegría, a la angustia, al miedo, a la ira, a la sorpresa que puede haber, porque pues si hay algo que nosotros deseamos cambiar, empecemos a hacerlo por el bienestar de nosotros y por el bienestar de nuestros hijos. Y estos cambios definitivamente no van a ser fáciles, es de guerreros decir yo voy a cambiar, yo voy a tratar de manejar mejor mis emociones, mis sentimientos, pero si somos constantes, ¿verdad? En algún momento lo vamos a lograr alcanzar y de esta forma vamos a lograr comprender mejor a nuestros hijos. Si nosotros como padres logramos manejar nuestras emociones, nuestros hijos también lo van a lograr. Hay momentos en que pues los hijos lloran y solo les decimos no llores, en vez de preguntarles ¿qué estás sintiendo? ¿Será que estás sintiendo enojo? Pues que aprenda, ¿verdad? Que cuando hay enojo pues se dice estoy enojado y no todo va a ser un llanto siempre, ¿verdad? Porque entonces va a crecer así el niño y ahí donde se van a empezar a ver todos como que puede ser que se puedan estos trastornos, ¿verdad? Como puede ser que no, también va a depender mucho de las capacidades de las personas o de la resiliencia que pueda tener esta persona. Entonces es entender a nuestros hijos desde su única forma de ser y antes de entenderlos a ellos, enseñarles con nuestro ejemplo, ¿verdad? Y aprender nosotros también como padres a reflexionar, a pensar bien las cosas antes de actuar y no solo actuar por impulso. Sí, gracias, licenciada. Pues ahorita, después de todo lo que usted nos ha platicado, viene como el segmento
de cómo ven los niños este tema, ¿verdad? Y voy a pedirle a Haroldo Josué que le haga unas preguntas desde su perspectiva de niño, él qué es lo que quiere saber sobre los trastornos de la personalidad, que ha sido nuestro tema el día de hoy. Muy bien. La primera pregunta sería, ¿qué pasaría si el padre compara a su hijo con otra persona diciéndole, mira, el ejemplo de él es mejor que tú o diciéndole, él sabe más que tú? Sí, gracias, Haroldo. Pues para esos temas, ¿verdad? Con los papis o mamis, lo ideal es evitarlo. Si lo hacemos, pues claro, no somos perfectos, no tenemos un manual de cómo ser padres, pues si lo hemos hecho, pues que empiece el cambio, ¿verdad? Evitar comparar a nuestros hijos. Si en algún momento vemos que hay otro niño u otra niña con otras capacidades, pues admirar a ese niño desde las capacidades que tiene y admirar a nuestros hijos, porque también tiene cada uno sus propias capacidades, cada uno es brillante según la luz que pueda dar, ¿verdad? Entonces, y con los niños, pues hay sí que tratar de sanar eso que nos han dicho, perdonar y tratar de olvidarlo, ¿verdad? Y si en algún momento nos dicen, ¿por qué no eres igual a tal persona? Pues no soy igual porque yo soy diferente, ¿verdad? Soy una persona completamente diferente y por eso no soy igual a ella o a él. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si al padre le regala juguetes, lo ayuda en las tareas a un hijo y al otro le dice, tú lo puedes hacer solo, o sea, no lo apoya, y al otro hijo sí? Sí, pues para ser padres, ¿verdad? También requiere que tengamos una madurez bastante alta. Si no la tenemos, ¿verdad? Pues debemos de ir buscándola, aprendiéndola y aplicándola a nuestra vida, ¿verdad? Ya que es cierto que a veces dentro de los padres hay un poquito más de apego hacia un hijo en específico. Aunque papi y mami digan que no, si hay un poquito de apego más hacia uno de ellos, sin embargo es de tratar de darle a todos, ¿verdad? Con equidad, con igualdad y amarlos a todos. Y aunque quizás surge mucho en que ellos, que papá y mamá tienen esta preferencia hacia alguno de ellos, es a veces por el parentesco que pueda tener. Porque digamos la niña hace muchas cosas que yo como mami hago, entonces por eso tengo más apego a esta hija que a la otra, porque la otra se parece quizás al papá, ¿verdad? Y por eso, sin embargo, como padres debemos aprender a hacer esas diferencias, ¿verdad? Ambos son mis hijos y a ambos les voy a dar de igual forma. Muy bien, la tercera pregunta. ¿Qué pasa si un niño está jugando y por casualidad bota un plato y la mamá lo empieza a maltratar con palabras obscenas? Bueno, ahí sí que un plato es algo físico, ¿verdad? Y quizás muchas mamis pongan la excusa de que ya no van a encontrar un plato igual. Sin embargo, más vale un plato quebrado que la integridad de nuestros hijos dañada, que la personalidad de nuestros hijos marcadas para toda la vida. Entonces, es desapegarnos a todo aquello material y apegarnos más a nuestros hijos, que sea más grande el amor por mi hijo que el amor por algo material. La cuarta pregunta. ¿Qué pasa si a un hijo le dan acceso a todo, lo que quiera? Si él quiere ir a jugar desde las 6 de la mañana hasta la hora que él quiera regresar, y si él quiere bajar a comer, si él no quiere, o él manda en la casa. Sí, ahí pues también se desencadenan trastornos, ¿verdad? O
el que podríamos decir que se relaciona ahí es el trastorno narcisista, donde él es el centro de atención, donde todo mundo le da lo que él quiere, lo que él desea, y no le importan los sentimientos y las emociones de los demás. Entonces, como padres, evitar alimentar estos trastornos, ¿verdad? Sino que siempre dar con medida. Está bien darle a nuestros hijos lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Si a veces no podemos darle todo lo que ellos nos piden, pues está bien, ¿verdad? Porque no es que no querramos, sino no podemos. Pero si nos lo permite nuestra situación económica, pues también como padres aprender de límites, que todo se tiene que dar con medida, porque con exceso pues también tiene sus repercusiones. Y última pregunta, entonces, ¿qué pasa si un niño le regalan algo o le dicen, papi, mira, me regalaron algo, y le dicen, no tengo tiempo, y él aprende a decir, mi papá no tiene tiempo? ¿Qué pasaría si no le pone atención y el niño, qué podría hacer? Sí, pues también acá se puede dar la personalidad antisocial, ¿verdad? Porque entonces el niño va aprendiendo, yo no soy importante, si mi papi no me pone atención, es porque no me lo merezco. Y así van creciendo en la adolescencia, en la adultez, ellos siempre van creyendo que no se merecen nada, ¿verdad? Entonces ahí sí que es un llamado a la reflexión para los padres, que a veces los hijos no piden tantas cosas materiales, sino lo que más piden es amor, atención, cariño, ¿verdad? Que ellos puedan percibir ese cariño, que ellos realmente se puedan sentir amados, valorados, protegidos por ellos, y esa sería la respuesta. Bueno, solo serían esas preguntas. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Haroldito. Gracias, licenciada, también por el tema que nos expuso el día de hoy. Pues solo nos queda agradecer a toda la audiencia de Esmeralda Visión por haber prestado atención a este tema. También quiero decirles de que dentro de la oficina o de la Municipalidad de Tejutla existe la oficina municipal donde pueden hacer denuncias o pueden hacernos ver qué problemas tienen en cuestión de los niños, ¿verdad? Ahí está la psicóloga Leslie Cardona, que nos puede apoyar si ven que tienen un niño con este trastorno de personalidad. También para decirles de que tenemos un número de teléfono que es 4839-5108, donde usted nos puede llamar para decirnos, ¿verdad?, si necesita ayuda, si necesita denunciar algún caso de desprotección de niñez y adolescencia. Queremos agradecerle infinitamente por su atención. Mi nombre es Heidi López Velázquez y, como había dicho antes, soy la coordinadora de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia. Muchísimas gracias a todos.